Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de Serverless en AWS. Y acá me ven, sigo sola. La posición de Iberia de Developer Advocate sigue abierta y estamos esperando que nos envíes tu currículum. Si te interesa hacer podcast conmigo, crear contenido y enseñarle e inspirar a un montón de desarrolladores y builders alrededor del mundo, esta es tu oportunidad. El link para las carreras y las carreras en Amazon está en la cajita del episodio o me pueden contactar directamente y hablamos. Y lo mejor de todo es que tu manager sería Isa. Todas la queremos a Isa. Y bueno, ahora vamos al episodio de hoy. Ya dije mi propaganda. Y vamos a darle la bienvenida a una invitada súper especial que nos viene a traer otra carrera en la nube y otra experiencia de vida, cómo llegar a la nube, que es algo que a ustedes sé que les gusta mucho. Nuestra invitada es Tasia Kondratieva. ¿Por qué siempre me tranco cuando quiero decir los apellidos? Es una SRE en Clarity AI y está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Tasia? Hola, encantada de estar por aquí. Un gusto, súper bueno de que estés por aquí y que nos vengas a contar cómo llegaste a las nubes. Sí, no ha sido un camino recto, te tengo que decir. Con una onda. ¡Uy! Sí, básicamente. Y después también, ¿qué es una SRE en la nube hoy en día, ¿no? En AWS y en una empresa moderna, una startup. Pero bueno, vamos por partes, dijo Jack. Y primero quiero que me cuentes qué es Clarity AI, que es una empresa que al menos mucha gente capaz no conoce, porque este podcast lo escuchan de Latinoamérica también. Uh-huh. Bueno, somos una empresa internacional que nos estamos expandiendo por todo el mundo. Empezó entre Nueva York y Madrid, en España, y ahora ya estamos cada vez en más países del mundo y trabajamos pues con datos, con una cantidad indecente de datos. Los procesamos gracias a Machine Learning, gracias a inteligencia artificial, y se hacen unas estimaciones para que en las transacciones económicas se tengan en cuenta los factores sociales y medioambientales. Es decir, que cuando, por ejemplo, una persona decide invertir, liste las empresas en las que quiere invertir y seleccione las que más se ajustan a esos valores, que menos CO2 emitan, que no tengan labor infantil, que tengan el mayor porcentaje de mujeres en su plantilla, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores y bueno, pues trabajamos con eso. Suena muy interesante, así que dijiste que se están expandiendo, porque 2x3 me llegan correos de oyentes que dicen, estamos buscando trabajo, Estamos creciendo muchísimo. De hecho, cuando yo entré hace un año y medio éramos unos 60-70 personas, ahora mismo somos 260 personas y seguimos creciendo. Hay muchísima gente, o sea, hace falta muchísima gente de todo tipo de perfiles además. Así que vayan y chequen a la página después de escuchar el episodio si están buscando trabajo, porque siempre todo el mundo está reclutando. Sí, eso es así. El sector está, que no sé qué le pasa, pero está en explosión continua. Y que necesitamos o más Machine Learning que nos haga las cosas, o más desarrolladores, DevOps, SREs y gente técnica. Pero bueno, contanos un poco de tu viaje a la nube. ¿Cómo fue? ¿De dónde arrancamos? ¿Cuánto hace que empezaste? Bueno, yo en total, en el sector, trabajando con trabajo, llevo 2 años. Es poquito tiempo. Realmente yo hasta los 29 años yo era traductora de ruso, español e inglés y había estudiado filología hispánica. Wow. O sea, que no había estudiado absolutamente nada relacionado con la informática y llegó un momento en el que decidí que tenía que cambiar un poco de rumbo laboral, el sector estaba un poquito pocho y, entre otras cosas, conocí a mucha gente que se dedicaba a la informática. Y también el que ahora es mi marido también se dedicaba a la informática y dije, oye, voy a echarle un ojo a esto. Y empecé a estudiar de forma autodidacta, porque en ese momento, pues bueno, por motivos económicos, yo vivía de ahorros, estudiaba. Bueno, dije, voy a darle un tiento sin meterme en una formación reglada, que a lo mejor me lleva más tiempo y tal. Entonces empecé a estudiar de forma autodidacta Administración de Sistemas Linux. Wow. Yo en ese momento
imagínate, no tenía ni idea, no sabía que existía la nube, no sabía abrir una consola de Linux. Una pregunta, ¿cómo llegaste a decidir que querías estudiar administración de sistemas Linux? ¿Te lo recomendaron tus amigos como un buen primer paso? No, hombre, son mis amigos, ¿cómo me van a recomendar eso? Así yo qué sé, porque es algo muy específico. Sí, eso es verdad. No, hombre, es broma. Yo disfruto muchísimo de mi trabajo, pero sí que es cierto que sistemas es un sector un poquito más de nicho dentro de la informática, no es desarrollo, no es programación. Yo es que, a ver, soy una persona muy metódica y entonces afronté el proceso de cambiar de carrera y dije, mira, tengo 29 años, no pasa nada, voy a cambiar de carrera de forma completamente radical, pero lo quiero hacer bien. Entonces hice un estudio antes de ponerme a estudiar de qué ramas había en la informática, porque hay muchas veces que desde fuera pensamos que solo hay programación. O por eso te pregunto, porque generalmente todo el mundo dice, voy a aprender a programar, y aprende a programar, o no aprende porque se frustra, pero lo que vos aprendiste es como súper específico. Claro, porque yo sabía en ese momento, solamente de oídas, sabía que, por ejemplo, mi marido se dedicaba a otra cosa que no era programación. Entonces yo sabía que por lo menos 2 cosas sabía que no eran lo mismo. Es que, para que veas el nivel. Entonces me puse a mirar, a ver qué cursos había, a qué se dedicaba la gente, qué perfiles se buscaban, qué hacía cada perfil. Y realmente lo decidí por gusto, porque lo fácil, entre comillas, hubiera sido ir por algo de desarrollo programación. Hay más formaciones, hay más bootcamps, hay más cosas. De sistemas no hay tantas cosas. Pero es que realmente es lo que me gusta. Me gustan los bajos fondos, el sótano del sótano, el sótano de la infraestructura, la comunicación. Ahí creo que también entra en juego un poco mi amor por el lenguaje, cómo se comunican las cosas, que esa comunicación fluya, o sea, vale, es un poco más abstracto, pero me gustaba la idea de levantar un servidor y que de repente ahí hubiese corriendo un servicio y que ese servicio se comunicase con otra cosa, o sea, vi ahí algo que me gustaba y la programación de primeras no me llamó la atención. Entonces dije, pues bueno, pues vamos a probar con esto. Wow. Pero genial, porque aparte de sysadmin hay un montón de trabajo, porque no es algo tan sexy capaz al principio para aprender, como decías, todo el mundo empieza estudiando programación y es como... No es nada sexy, de hecho es muy poco visible, es un trabajo, y yo lo digo muchas veces, es un trabajo que si lo haces bien es cuando la gente no se da cuenta realmente de que lo estás haciendo. O sea, no hay nada que puedas enseñar. Tú estás súper orgulloso ahí de que es que he actualizado no sé qué, no sé cuántos, en tiempo real, no se ha caído nada. Y nadie se ha enterado. Eso es nuestro trabajo realmente. Si lo hacemos bien, no se tiene que enterar nadie. Entonces, el perfil de sistemas ha evolucionado muchísimo. Yo cuando me metí a estudiar, estudié Administración de Sistemas Linux, pero por el camino descubrí la evolución que estaba sufriendo justamente el perfil de sistemas. La evolución más hacia la nube, a una filosofía DevOps, a trabajar pues en la nube con toda la infraestructura que ahora nos ofrece. Entonces, claro, viré un poco y vi otras cosas que me interesaban más. Y claro, después de los primeros trabajos en sistemas, puramente clásicos, con mis servidores, en monitorización, en operadora de sistemas, pues me surgió la oportunidad, como ya iba estudiando por mi cuenta y sabía un poco de la nube, sabía lo que era DevOps, sabía lo que era CI/CD, pues me surgió la oportunidad de entrar como Junior SRE después de estar trabajando, pues a lo mejor menos de un año. Una pregunta, porque generalmente, a ver, nosotros cuando ya sos más experiente terminás siendo autodidacta porque es la forma de ir, pero ¿cómo alguien que está aprendiendo de cero y no tiene ni idea, como decías vos, sé que hay programadores y otra cosa, afronta ser autodidacta? Porque eso es un challenge grande, ¿no? De decir cómo elegir los cursos, cómo saber qué material, a medida que vas aprendiendo cada vez es más fácil, pero... Cuando llevas un tiempo y has desechado cosas, se vuelve más fácil porque ya sabes identificar lo que quieres. Eso. Pero al principio es complicado, no te voy a engañar, yo era consciente, también es verdad que yo siempre he sido buena estudiando y había estudiado mucho por mi cuenta y sabía que se me daba muy bien recopilar información, desgranar los conocimientos, saber por dónde empezar y tal, entonces pensé que podía tener más opciones, pero al principio es
mirar cursos, evitar los cursos de cómo ser sysadmin en este curso de 8 horas, porque no. Sí, es como No me nada en ocurre. 8 horas puede ser bueno. No hay más. O sea, desgranarlo por tecnologías. O sea, yo lo que hice fue al principio mirar y decir, vale, ¿qué están pidiendo las ofertas de trabajo? Tan sencillo como eso. Decir, vale, están pidiendo saber de administración de Linux, saber de estos servicios, saber lo que es un Apache, saber lo que es un Nginx, saber tal. Entonces, ir cosa por cosa, literalmente, y desgranándolo poco a poco, ir avanzando. Al principio no entiendes nada, sobre todo si llegas como yo de otro sector, no te enteras de nada. Pero Claro. hay que confiar. Ahí solo es Obvio, confianza. obvio. Aparte me imagino, mirando ahí vos la oferta de trabajo y esto si lo hubieras leído en chino, te hubiera sido exactamente lo mismo. No digo en ruso porque se lo hablas, pero en chino. En chino. Y decís, ¿Nginx? Pues literal, ir a Google a decir, vale, ¿qué es esto? ¿Qué hace? Vale, hace esto, pero entonces tal. Y vale, pues entonces levanto un servidor en casa y miro cómo funciona, cómo se configura, cómo tal. O sea, pero pasitos muy pequeñitos para ¿Vos poco a usabas poco ir Linux? adquiriendo. No, que va, yo no uso Linux. De hecho, yo me enamoré de Linux porque mi pareja tenía un ordenador muy viejito que funcionaba muy mal con Windows y mi pareja me dijo, oye, te instalo Linux. Yo dije, me suena de algo. Sé que había algo por ahí que se llamaba como esto, venga, instálamelo. Y se puso a instalármelo y le acompañé y dije, oye, ¿puedo mirar? ¿Qué estás haciendo? Y vi cómo me lo instalaba, cómo me lo configuraba, cómo me lo cifraba, cómo se manejaba con la consola y me explotó completamente la cabeza y dije, ¿que puedo hacer esto con mi ordenador? Que puedo manejar las cosas con consola y no necesito mover ventanitas y que puedo hablar con mi ordenador directamente sin ningún intermediario. Y ahí fue cuando ya dije, vale, pues esto me mola. Qué bueno eso, sí. Cuando alguien descubre Linux por primera vez es siempre wow. Yo a mi madre la convertí hace, no sé, cuando me mudé de Uruguay a Finlandia, le dije, mira, yo no tengo tiempo para venir a instalarte Windows cada 3 meses cuando se rompe. Acá te pongo Ubuntu y en 20 Y años funciona. Exacto. O sea, nosotros lo que decimos en el sector es que Linux puede correr en una calculadora, literalmente. O sea, da igual lo que le eches. y es irrompible. Generalmente para un usuario normal y corriente es fantástico. Pero qué Y para hacer las interesante. cosas típicas básicas es que no hace falta más. Pero sí, y luego también con ese conocimiento de Linux vino la curiosidad por el open source, lo que suponía, lo que aportaba. Me costó, o sea, también me explotó un poco la cabeza el hecho de que la gente hace cosas gratis para aportar a la comunidad. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué ocurre? Entonces fueron como muchas cosas encadenándose hasta que al final dije, bueno, pues voy a dedicarme a esto, o por lo menos a intentarlo. Claro, y aparte vos esto lo hiciste en pandemia, ¿no? No es que lo hiciste en una época común y corriente donde podés empezar a ver los grupos de usuarios, porque los grupos de usuarios, al menos de Linux, son muy activos y tienen comunidades muy, que se juntan y hacen cosas como las de AWS, pero en pandemia, En pandemia, a ver, fue casualidad realmente. Yo empecé a estudiar unos 6 o 7 meses antes de la pandemia. Yo no sabía que iba a liarse la que se iba a liar. Pero sí es verdad que cuando llegué a un mínimo de conocimientos para por lo menos enterarme de las cosas, fue cuando cortaron todo, cuando nos encerraron y cuando ya no pude hacer nada. De hecho, yo tengo la broma y digo que en la tecnología soy la generación pandemial, porque hasta hace 4 semanas no había ido a un evento presencial grande en tecnología, no había estado nunca en nada. Entonces fue estar un poco más en la burbuja y las comunidades pues más online, Twitter, canales de Telegram, cosas así, pero claro, no en persona, es verdad. sí. Entonces ahora vos estás acá en tu casa estudiando Linux, sola, buscando me imagino en un loop de Google gigante, Apache, Nginx, y después descubrís servidores, después descubrís otra tecnología, después descubrís networking, y así empezás a crear, no sé, como un libro, ¿no? Porque empezás a sacar notas de cosas que te llevan a cosas y... Tengo 1000 libretitas por casa y 1000 apuntes y listas que hice de cosas que quería aprender, en las que salía, pues eso, esa lista de tecnologías en las que salían eso, y fue ir tirando del hilo con muchísima paciencia. Es cierto que tuve la fortuna de que los primeros meses podía tirar de ahorros y estudiar
todo el día, que no todo el mundo tiene esa suerte, pero yo estudiaba todos los días como si fuese un trabajo. Wow, eso es una dedicación que yo creo que muy poca gente le dedica. Cuando quiere cambiar de carrera se imagina que es hacer un curso de Udemy y ya está, ¿no? Claro. Eso también lo digo muchas veces, porque ahora en el sector hay mucha demanda, y es verdad, y hay unas condiciones muy buenas, mucho mejor que en otros sectores, eso también es verdad, pero no es lo que tú dices, no me miro un curso o dos y ya trabajo, es duro, o sea, y sobre todo si decides pasarte por tu cuenta o es complicado, entonces tienes que realmente quererlo y estar decidida a hacerlo. Claro, ¿y cuánto tiempo estuviste así, en ese modo en el espiral de Google y de todas las...? Pues estuve unos 6 meses, bueno, un poco menos, y llegó un momento que dije, vale, o sea, estoy avanzando, pero lo típico, no me veo yo buscando trabajo ni siquiera de muy junior, porque el síndrome de impostora, bla, bla, bla. Y dije, vale, pues voy a buscar un trabajo ahora, de lo que sea, a tiempo parcial, y sigo estudiando, pero bueno, ya por lo menos ya he cogido algo de base. He hecho un sprint y ahora pues voy a tomármelo con calma. Claro. Y cuando me iban a contratar en ese trabajo, que era de teleoperadora, al día siguiente declararon el estado de alarma. Literal. Ese contrato se canceló y dije, pues voy a tener que seguir estudiando. Tampoco puedo hacer mucho más. Y 2 meses después encontré el primer trabajo de becaria en L1, en una multinacional, resolviendo incidencias. Todo muy estresante y muy didáctico, eso sí, porque aprendes mogollón. Pero muy estresante y en remoto, por supuesto, porque estábamos todos confinados. Así que entraste como soporte de primer nivel en una empresa a responder el teléfono y a averiguar. No tanto responder el teléfono, pero sí tickets. Okay. Tickets de Tickets, sí. Recupérame correos que los he borrado, entra en este servidor que se ha caído y hay que reiniciarlo. O sea, cosas muy así de... ¿Y cómo llegaste a aplicar a ese trabajo? ¿Fue algo que dijiste, esto lo puedo hacer? ¿O dijiste, bueno, voy a probar? Vi oferta, o sea, literalmente era la primera oferta en la que echaba. Es muy gracioso. Wow. Era la primera oferta en la que echaba, pero sí que veía que necesitaban gente de soporte. Entonces dije, vale, si es soporte, aunque no sepa mucho, habrá procedimientos, yo leer, pues comprensión lectora tengo, algún conocimiento ya tengo, entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Y también en ese momento dije, bueno, tampoco tengo nada que perder. Quiero decir, claro, ¿qué puede ser lo peor que pase? ¿Que no me cojan? Bueno, o que me despidan si lo hago mal. Entonces, en este momento, después de llevar tantos meses estudiando, decía, vale, pues ya he estudiado, o sea, quiero aplicarlo, quiero ver si realmente lo puedo hacer. Entonces, claro, es lanzarte. O sea, al final, todo este camino ha sido un poco de conciencia y trabajo. Sí, no, como todo, es un poco de atacar la oportunidad y meterle horas de laburo para que cuando salga la oportunidad correcta estés lista ahí a poder responder. Y cuando mandaste tu CV, ¿no? A ver, yo te hago todas estas preguntas porque sé que son las preguntas que me hace la audiencia, ¿no? Vos tenías un CV de tu carrera, de tu experiencia, y después tenías este GAPS que estudiaste 6 meses, en el cual estabas desempleada, estudiando por tu cuenta y aplicando a una carrera totalmente fuera de lo común. ¿Cómo rellenaste ese CV? ¿Cómo pusiste algo? ¿O simplemente lo mandaste y dijiste, bueno? Fui muy honesta, dije la verdad. Dije lo que había hecho, lo que estaba haciendo, los proyectos que había realizado, había ayudado a una organización a montar un servidor con ciertos servicios, okay, había entrado en ese momento, sí que había participado en el bootcamp, por ejemplo, de Vietnam y de Kubernetes y Docker, porque me cogieron, porque me presenté. Hice algunas cosas y sobre todo hice proyectos personales, monté alguna web, rellené lo que podía rellenar. No, pero eso es importante, a eso quería ir, que habías creado un portfolio donde podías demostrar lo que venías aprendiendo. Un portfolio de sistemas. Bueno, sí, claro, no es tan bonito como un portfolio de frontend, por ejemplo, pero sí es de cosas que había tocado y de cosas que conocía. Entonces sí, y sobre todo... creo que también, bueno, porque hice las entrevistas adecuadas, evidentemente, obvio. Que la oferte, y también hice mucho hincapié en la capacidad de aprender, la capacidad que he demostrado ya a día de hoy de estudiar por mi cuenta y de querer avanzar, las ganas de empezar, todo esto, me imagino que algo haría también en el proceso. Claro, porque eso es súper importante. Muchas veces he hablado con gente que está haciendo el proceso de cambiar de carrera y después dice, bueno, pero si me tomo X tiempo para estudiar, después me va a quedar un agujero en el currículum, ¿cómo lo relleno?
Y eso de los proyectos es fundamental, eso de decir, no es que me tomó un tiempo para ir a la playa, no, acá estaba trabajando y estuve trabajando y aprendiendo todo esto y bueno, obviamente después te harán una prueba, te harán las entrevistas, pero a veces ese filtro del momento que reciben tu CV a que te invitan a la entrevista es difícil. También para los trabajos, sobre todo en sistemas. Sistemas, ya digo, es un poco diferente a los otros perfiles, pero sobre todo para los trabajos de bajo nivel, que son soporte, etcétera, valoran mucho también muchas otras cosas. Valoran la capacidad de comunicación, valoran la capacidad de soportar frustración porque tienes que tratar con usuarios. Entonces ahí entra en juego la rendija por la que me colé. Claro. Básicamente, que es pues intentar reunir las mayores ventajas que tienes, que todo el mundo tenemos muchísimas, aceptar las lagunas que tenemos, porque en mi caso acabo de empezar y era consciente de que parte técnica no podía yo presumir de mucho, pero bueno, intentar reforzar las partes que tenía positivas. Sabía idiomas también, que eso es algo que por lo menos en España se busca mucho y a veces cuesta encontrar, gente que habla inglés, por ejemplo. Entonces reforzar esas partes positivas que tenía y seguir para adelante. Y eso también es algo importante para la gente cuando me dice, pero si cambio de carrera empiezo de vuelta. No, todo lo que aprendiste antes en tu otra vida es válido. O sea, los idiomas, la comunicación, lo que sea. Si estudiaste finanzas y después te querés cambiar a informática, te van a amar porque nadie de informática sabe de finanzas. Depende de lo que estés haciendo, ¿no? Depende del dominio, pero todo suma, todo vale porque se necesitan profesionales de IT para un montón de dominios diferentes. Totalmente. Todo sirve. Claro, o sea, la gente lo que se lo toma, yo creo que mucha gente se lo toma como de forma equivocada, porque dice, no, es que voy a hacer borrón y cuenta nueva. Para nada, o sea, para nada. La tecnología está absolutamente en todos lados ahora mismo. La tecnología lo abarca absolutamente todo. Con lo cual, por lógica, todo lo que hayas hecho lo vas a poder aplicar a la tecnología. Y da igual a lo que te hayas dedicado. Exacto. Entonces ahí estás, conseguiste tu primer trabajo, empezaste a trabajar y a aprender un montón y me imagino que ahí empezaste a descubrir los runbooks y cómo resolver todos esos procesos que hay en las organizaciones de soporte, ¿no? Que a vos me imagino que te van a haber encantado si sos muy organizada. Bueno, es complicado, tratar con gente es complicado, ¿vale? Observar enseñanzas es complicado porque todo el mundo tiene prisa y razón. Sí. Y claro, no fue fácil, tengo que decir, pero aprendes yo diría que más que por la parte técnica, aprendes a trabajar y lo que es una empresa tecnológica. Y cómo te tienes que desenvolver. Y yo, por ejemplo, pues muchas veces digo, porque a mí la gente me pregunta, me dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre un junior y un senior? Y realmente yo, si tuviese que decirlo, no diría exactamente los conocimientos técnicos, sino que es la capacidad de resolver una situación, incluso si no sabes de qué se trata, incluso si no tienes esos conocimientos técnicos. Entonces eso se aprende a base de trabajar en distintas empresas, ver a la gente, ver cómo funciona. Entonces todo eso es importantísimo, sobre todo para empezar. Y yo los primeros trabajos me los tomé como es. Dije, mira, voy a aprender lo que pueda, voy a intentar buscar otras cosas que me den mejores condiciones en cuanto pueda. Y ya está, o sea, esto no acaba aquí, acaba de empezar, de hecho. Claro. ¿Y a dónde saltaste después de tu primer trabajo? ¿Qué hiciste después? Salté a otra empresa ya de junior, o sea, ya con contrato de verdad y no becaria, a una multinacional también, pero ya en temas más de monitorización y había más cosas más modernas. Había un poco más de Docker, había más Kubernetes, había alguna cosilla en la nube, que dije, ¡ay, la nube! O sea, era como, lo anterior era más, eran clientes públicos, con lo cual, era algo un poco más retro, así. Esto era un poco más nuevo. Todavía quedaban cosas de lo que ya conocía, pero había cosas nuevas. Y entonces ahí es cuando ya empecé a ver que había algo más allá de la infraestructura que yo conocía, de lo que había estudiado como administradora de sistemas, y que podía coger otros conocimientos y que a lo mejor era bastante interesante. Ya no solo un servidor físico que puedas tú tocar, sino ver que esto se iba hacia otro lado y tenía buena pinta. Y cada vez veía más ofertas y cada vez veía más movimiento en ese ámbito. Entonces me puse a estudiar mientras trabajaba pues el tema de la nube y en este caso pues elegí estudiar AWS. Sí, ¿y cómo arrancaste? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió estudiar? Bueno, a ver, lo primero fue decidir qué nube elegir. Elegí AWS porque, bueno, tiene la ¿Era mayoría la que usaba del tu mercado. empresa o porque...? No, porque es la que tiene la mayoría del mercado de forma cambiante. Esto es así. O sea, dije, bueno, voy a empezar por aquí. Si no me gusta, pues ya estoy a tiempo de mirar otras cosas.
Y empecé por lo típico, montar un WordPress con el free tier de AWS. O sea, yo creo que muchos hemos empezado por ahí, porque claro, al principio no tienes dinero, no quieres gastarte tampoco nada, y aprovechas lo que te dan. Entonces ver, vale, qué es una EC2, las bases de datos cómo funcionan, cómo puedo montar lo que sea sencillito, ya te digo, empecé por un WordPress, pero vamos, cualquier cosa sencillita. Lo que yo montaba en realidad en mi casa en un servidor, hacer lo mismo pero en la nube. Entonces empecé por ahí. Y en realidad, bases de los 4 servicios básicos, y fue lo que me dio tiempo a aprender en ese momento, porque me salió otra oportunidad laboral. Entonces tenía base, sabía cómo funcionaba más o menos AWS a nivel, pues, lo que era una VPC, lo que era una subred, lo que era una cuenta, lo que era tal, o sea, que para mí ahora, vista atrás, pues es un granito de arena, pero ya sabía algo. Entonces, como ya sabía de sistemas, ya sabía un poco de la nube, había mirado un poco de qué iba el tema de DevOps. Es cierto que me salió en este caso una gran oportunidad en la empresa en la que estoy ahora, y apreciaron mucho no solo el conocimiento que tenía en ese momento, sino hacia dónde podía llegar o lo que podía aprender. Claro. No, porque ese camino que estás haciendo vos, yo creo que es un camino en el cual cualquier persona técnica vive, porque vos empezaste con una cosa, empezaste ya más grande, lo que quieras, pero el camino de aprendizaje autodidacta, de descubrir cosas, porque hoy es la nube, mañana quién sabe lo que es, y uno tiene que seguir actualizándose, y esa capacidad de saber elegir, de saber decidir, y bueno, y arrancar a estudiar, tomar acción, que muchas veces mucha gente se pasa la vida eligiendo y no hace nada, y accionar. Seguía por las modas. Seguía por las modas. Ahora, este framework es súper conocido, voy para allá. Mañana hay otro framework, voy para allá también. Y al final, claro, es que yo lo que siempre he tenido claro, en el momento que descubrí lo amplísimo que era el sector y lo amplísimo que era el cachito que yo quería dedicarme, que era infraestructura, lo que tuve siempre claro es que quería aprender no solo las tecnologías que estaban de moda en ese momento, sino entender por qué se usaba esto y no lo otro. Por ejemplo, en el tema de microservicios, pues sabíamos que ahora mismo nadie se imagina la vida sin microservicios, pero es entender por qué exactamente necesita microservicios una empresa y por qué a lo mejor para ti no es la mejor opción. O sea, no simplemente tirar por Kubernetes porque Kubernetes ahora es lo que mola, sino entender Kubernetes y entender cuándo usarlo, por ejemplo. Nunca, pero bueno. Me gané un montón de enemigos. No, pero sí, claro, porque muchas veces, y sobre todo en las empresas como AWS, nosotros te tiramos servicios. No, será por servicios, sí. Y después la gente aprendiendo está, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? Sí, no, tienes que saber aplicarlo. Incluso en AWS lo que tienes, o sea, yo he aprendido por las malas, porque ahora, claro, ahora ya lo sé, pero al principio era como, ya ha salido otra cosa más en AWS, y otro servicio, no sé qué, no sé cuántos. Yo tengo que centrarme en lo que me concierne a mí, como alguien de infraestructura, como alguien SRE, ¿no? Ni miro ya para otras cosas, porque es que si no, me vuelvo completamente loca. Entonces, el centrarse es muy difícil en este sector, pero es muy importante. Y hablando de carreras y caminos, ¿hiciste alguna certificación? Porque eso generalmente también ayuda a mucha gente a ir paso a paso y llegar a algo. A mí lo que me pasó al principio, cuando estudiaba Administración de Sistemas, preparé la certificación del LPIC, que es la clásica así para Administración de Sistemas Linux, la preparé. No me presenté porque me lo tomé como preparación para obtener una base de conocimientos. Y hace unos cuantos meses me saqué la de AWS, la Associate. Muy bien. Realmente no estoy enfocada, ahora es cuando estoy empezando a estar enfocada más en certificaciones, porque hasta ahora, sinceramente, había tantas cosas, había tanta información que no me he centrado nunca en certificarme. Sí que me lo tomo como un buen ejercicio para aprender. O sea, el preparar toda la certificación en sí, creo que es un buen ejercicio. El papel puede dar más igual, pero preparártelo sí es... Sí, a mí las certificaciones yo tengo como doble vista en ellas. Hay gente que te dice, tengo las 15 certificaciones de Amazon que me las saqué en 10 segundos. Y no, señor, no funciona así. Eso no tenés experiencia. O sea, sos muy bueno respondiendo exámenes y estudiando para exámenes. Yo hice un curso de finlandés igual y me saqué la certificación de finlandés
Y no te puedo decir más que hola y gracias. Soy muy buena dando exámenes. Eso no significa que yo sepa finlandés. Pero las certificaciones, al menos de AWS, están pensadas para eso, para gente que trabaja un año, depende de la certificación, ¿no? La Pro son mucho más. Y después de que trabajaste, casi no tenés que estudiar, vas, te lees un poco el doc, el coso, y vas y la podés dar porque tenés la experiencia, porque lo tenés más claro, porque entendés realmente para qué sirve cada servicio, ¿no? Y no te estudiaste todo y en verdad lo estás repitiendo como un loro. Sin contexto, además. Mira, gatita. En el contexto, por ejemplo, en un gigante como es AWS es muy importante. O sea, si no has trabajado realmente o si no has visto algo en producción, muchas veces son cosas muy abstractas. O sea, ¿cómo funciona un S2? ¿Cómo funciona un S3? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo puedo usar? Si no lo has visto, es simplemente estudiar conceptos que sí que puedes aprobar un examen perfectamente. Porque marcan la casilla adecuada, porque crees que tal, pero realmente no sabes usarlo. Entonces, por eso digo que el proceso de estudio, yo llevaba ya un año trabajando más o menos con AWS cuando me presenté a la certificación, estudié un poquito para ver cómo iba el tema de siempre examen. Hay temas que no conoces, porque a ver, la certificación es muy vasta, claro, pero en general... Sí, no, y también pues para decir, vale, pues mira, esto, puedo profundizar en esto, puedo profundizar en lo otro, y realmente aprendí mucho estudiando para la certificación. O sea, no fue una tontería y me gustó mucho. El hacer el examen fue bastante más estresante, pero creo que ya se me ha pasado el miedo y ya como que me he picado a ver si hago otra, pero ya es vicio, o sea, ya es... La de DevOps, ¿cuál es la de sysadmin? La de DevOps, no sé cuál es la otra. Hay una de networking, hay una... Bueno, está la professional, que sí que sé que es bastante más complicada, pero... Me gusta un buen reto también. La de networking dicen que es un buen reto. Y así que ahora ya sos SRE en una empresa trabajando en la nube con todas las tecnologías modernas y en 2 años y medio, ¿no? Sí. Wow. Bueno, y en mi empresa actual llevo pues es 1 año y medio. Brutal. Estoy muy contenta, pero tengo que decir que en su momento, ahora ya se ve más, se ha puesto de moda el término SRE, se ven muchas más ofertas, hay como las empresas ya ponen los ojos más golosos, pero cuando me contrataron a mí, por ejemplo, SRE Juniors no había, porque como tal es un perfil muy complicado, tienes que tener muchos conocimientos y entonces si contratas a alguien para el puesto junior, asumes la responsabilidad de formar mucho a esa persona y guiarla mucho, porque precisamente... está plagado de seniors, pero juniors no hay. Entonces, en ese momento... Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué es un SRE? Porque acá lo mencionamos 20 veces y capaz las personas están, no sé. Claro, no están entrando nada. Bueno, SRE en inglés es Site Reliability Engineering, es decir, ingeniería de la fiabilidad de una plataforma. Si tomamos como plataforma pues una web app, una aplicación, lo que sea, nuestro servicio como tal, pues nosotros nos encargamos de que eso sea escalable, de que sea fiable, de que esté siempre disponible, de que sea tolerante a fallos, que se pueda recuperar con facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros nos encargamos de la infraestructura de un servicio. Pero, como es un término bastante más moderno que sysadmin, de hecho, pues apareció en Google hace, no sé si en 2008, más o menos. Sí, no sé. Sobre todo está centrado pues en las tecnologías que son ahora mismo más modernas, como es la nube, como son contenedores, como es infraestructura como código, etcétera, etcétera. Es un perfil muy transversal porque empezó todo con Google diciendo que era desarrolladores de software con conocimientos de sistemas, pero a estas alturas ya es un perfil simplemente mixto. Es una persona que tiene que saber de sistemas y tiene que saber de desarrollo, lo cual es muy complicado. Y es lo mismo que un DevOps Engineer, que eso es algo también que se escucha por ahí, se usan intercambiables. Sí, se usan intercambiablemente, lo que pasa es que sí que ahora ya se usan más, creo que está tendiéndose a usar más el término SRE, porque como DevOps es una filosofía, no es un rol como tal, pues muchas veces dicen que SRE es la aplicación práctica de la filosofía de DevOps, que es la gente que aplica esa filosofía de forma transversal en la empresa. Claro. ¿Y qué hace un SRE en un día a día? ¿Cómo es capaz un día típico o algún día típico? Claro, si hay. Una cosa que me gusta mucho de mi trabajo, a veces cansa, es que no hay días
iguales, ¿vale? O sea, un día dependemos con muchísimo. emergencia y un día sin emergencia. Exacto. Es verdad que según la plataforma que estés gestionando y si está bien montada y teniendo en cuenta que contamos con herramientas de nuevo bastante más fiables como con la nube, pues no hay tantas incidencias, quiero decir. Y la solución a las incidencias suele ser más sencilla, pero sí que es cierto que hay pequeñas incidencias todos los días. O sea, nuestra filosofía es que tenemos que dedicar menos del 50% de tiempo a cosas que van surgiendo, cosas imprevistas, peticiones, bugs, incidencias, etcétera, etcétera. No necesariamente que lleguen a producción, sino a un nivel más bajo. Y luego el resto del tiempo tenemos que dedicarlo a mejorar nuestra infraestructura, implementar servicios nuevos, a automatizar cosas, limpiar el código, la infraestructura como código que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, según la semana, pues si hay muchas cosas que surgen de repente y te inundan de peticiones, pues estás todo el día apagando fuego porque a fulanito se le ha caído no sé qué, a la menganita no, el pipeline no tiene permisos por algún motivo que hace 3 horas tenía, pues vas solucionando. Y el resto del tiempo pues miramos. Y además también tengo que decir que el perfil cambia según la empresa, evidentemente. Claro. Porque esto es una empresa que es una startup y es una startup en constante crecimiento, además. Entonces, nuestro trabajo es muy de limpiar, arreglar, evolucionar, prever un poco qué vamos a necesitar en un futuro para escalar, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas funciones y los días, la verdad es que no se parecen en nada. No, pero eso está bueno porque ahí no te aburrís. Y cómo decís, bueno, ¿qué hay que saber para hacer una SRE? Porque, bueno, yo siempre pienso que hay que programar en todo porque la vida es programación. Yo soy developer de toda la vida. Para mí es lo único... Es mentira, pero es un chiste, pero muchas veces la perspectiva que tiene la gente, ¿no? De todo el mundo tiene que programar. ¿Es así? No, o sea, quiero decir, acabas en algún momento dado de tu carrera en tech, acabas aprendiendo a programar siempre que quieras y siempre que quieras crecer como profesional en infraestructura, y hoy en día, sobre todo con esos perfiles más transversales que te digo, pues acabas aprendiendo a programar. Yo a día de hoy no sé programar, ¿vale? Yo llevo 2 años en informática, bueno, 2 Pero años. haces tu trabajo y... Claro, hago mi trabajo porque hago otras cosas. A ver, también ahí entramos en el debate de un YAML es programar o no es programar. Es programar. Bueno, vosotros programo, ¿vale? Pero no programo como tal. Entonces, es cierto que ahora ya he empezado a aprender a programar. Porque quiero evolucionar, porque quiero coger ciertas tareas que ya no he podido coger hasta ahora, etcétera, etcétera. Lo que tienes que saber, a grandes rasgos, y siendo una lista de mejores deseos, tienes que saber de sistemas, lo que podemos entender como sistemas clásicos, cómo funciona un sistema operativo Linux, cómo las tripas, cómo levantar un servidor, cómo interactuar con una consola, cómo networking, rango de red, todas estas cosas de sysadmin, ¿vale? Sysadmin clásico, y ahora también entran en juego pues las herramientas un poco más modernas de infraestructura, como es infraestructura como código, pues Terraform, Ansible según el caso, todas estas cosas. Tienes que saber de CI/CD, es decir, de todo el proceso de releasing, cómo funciona para poder dar soporte a desarrolladoras o desarrolladores que están haciendo su trabajo, sin meterte muchísimo en las tripas, pero sí que tienes que saber lo que es y cómo funciona, y tienes que saber de programación idealmente, pero sobre todo para temas de automatización. Para automatizar procesos, en algún momento para crear algún tooling específico si la empresa es lo suficientemente grande como para crear tu propio tooling interno, etcétera, etcétera. O sea que hay que saber un montón de cosas. No estoy diciendo que todo el mundo que se trabaja de SRE sabe de todo esto un montón. Bueno, y de una nube, claro. De la empresa en que estés, ¿no? Hay empresas que necesitan más de X y menos de otra cosa, porque capaz arrancaron en la nube de siempre y no sé, son serverless, y capaz tanto la parte de networking ya no es tan importante, pero la parte de CI/CD y gestión y seguridad se vuelve más relevante, y otras empresas son más tradicionales y tenés que trabajar con conectividad on-premise a la nube y... Claro, es que depende. De hecho, en mi equipo, por ejemplo, ahora mismo somos 5 personas. Y 4 son super seniors. ¿Vale? Entonces, y luego estoy yo, que bueno, estoy haciendo lo que puedo, ¿vale? Doing my best. De esas 4 personas, aún así, aunque intentamos transmitir conocimiento, intentamos que todo el mundo sepa un poco de todo y estemos más o menos al nivel, aún así es inevitable
que uno sepa más de una cosa y otro sepa de otro. Hay alguien que sabe más de networking, de AWS, de hacer peerings entre cuentas, y hay otra persona que le gusta más bajar las tripas de Kubernetes, por ejemplo. Es muy difícil. Por eso es un constante proceso de aprendizaje para intentar abarcarlo todo sabiendo que va a ser imposible. Y una pregunta, ahora que mencionás que tenés 4 compañeros que son senior y vos no. ¿Cómo gestionás eso del mentoring y que te ayuden a crecer? Porque yo creo que eso es algo en general difícil en los equipos de tecnología y sobre todo remotos, ¿no? Donde no se ven nunca. Bueno, nos vemos por cámara. Tenemos la broma de que, bueno, para empezar, yo he tenido suerte de caer en un equipo magnífico. O sea, de verdad, es gente que se ha comprometido desde el primer momento a acompañarme, a tutorizarme, a mentorizarme, a ayudarme en todo. Nosotros hacemos muchísimo pair programming, o sea, solemos trabajar como mínimo en parejas, como mínimo. Precisamente por ese conocimiento, ¿vale? Porque si alguien monta algo solo, pues ya no solo esa persona sabe de ese algo, sino que todos los problemas que vienen por ese algo tienden a asumirlas esa persona. Entonces, para evitar eso y que todo el mundo pueda ocuparse un poco de todo, pues incluso los senior entre ellos trabajan de a 2. Sí. Qué bueno, sí. Me gusta. Sí, entonces compartimos, tenemos muchas dinámicas de reuniones. Por ejemplo, tenemos una reunión semanal en la que es un internal space nuestro en el que hablamos de nuestras movidas. O sea, hablamos hoy he montado esto, me ha salido mal esto, no he podido hacer esto, pero bueno, al final he quedado así y os lo cuento a todos. Como no he podido trabajar con todos a la vez, pues separo un hueco, lo pongo en la agenda y os cuento cómo ha sido esto. Entonces, es compartir constantemente. Es verdad que siendo un perfil, sobre todo SRE, y habiendo entrado como junior, ha sido imprescindible el compromiso de mis compañeros. O sea, sin eso no hubiese hecho, vamos, ni el 3% de lo que he hecho, así que... No, eso está bueno. ¿Y vos lo sabías desde el momento que hiciste la entrevista que te iban a hacer el soporte? Porque muchas veces pasa que... A ver, a mí lo que me pasó es que en ese momento yo todavía estaba trabajando de operadora, y la historia es curiosa porque publiqué un tweet, yo soy una persona bastante activa en Twitter, diciendo que buscaba trabajo. Y entonces me salieron bastantes ofertas de trabajo. Hice muchas entrevistas y tenía varias opciones sobre la mesa. Y la de Clarity, como no conocía la empresa, en ese momento era una startup, dije, las startups, a ver qué pasa. Era un puesto de SRE que yo no sabía lo que era SRE. De hecho, me mandaron la oferta y yo dije, no, aquí pone ingeniera, yo no soy ingeniera, yo no voy a aplicar a esto, o sea, no tengo ni idea. Y me convencieron para aplicar. Estaba todavía, dije, no sé. Pero cuando hice la entrevista técnica con el equipo me enamoré completamente. O sea, dije, esta gente, o sea, clarísimamente, o sea, la típica entrevista que te hacen que no es para pillarte, sino para saber realmente si tienes capacidad de pensar, por qué haces las cosas. O sea, era una entrevista técnica, pero no era programa ni directo. Exacto. Sí, exacto. Entonces, y se les veía dispuestos, y además el rol lo decía, que era buscaba una persona con ciertos conocimientos, cierta base de sistemas y conocimiento de la nube, pero que tendría que aprender en ese rol. Entonces sí, me lo dejaron muy claro y evidentemente pues han cumplido. No, pero que eso está genial, demuestra un montón de positividad de la empresa, porque muchas veces te dicen, necesitamos a alguien que quiera aprender, después te hacen la entrevista, te matan, o si no, después no te dan soporte, y eso está buenísimo que lo hayas podido ver en la entrevista, que te hayan desde el día 1 ayudado, y eso es algo importante para la gente que está buscando trabajo, que busque esas cualidades en las entrevistas, porque las entrevistas son bidireccionales, es para la empresa saber si vos podés ser un buen fit, pero también para vos de saber si podés ser un buen fit en esa empresa, si podés trabajar con ese equipo, y cuando sos principiante a veces uno dice voy a agarrar el primer trabajo del mundo que me den, y la pasás mal, tenés malas experiencias, terminás y muchas veces hay equipos que como el tuyo que pueden tomar gente más junior y cuidarla, mentorearla y ayudarla a crecer, y que tenga una buena experiencia en su carrera, y después que pueda enseñar a otros, ¿no? Sí, yo sé que al principio, sobre todo cuando empiezas, es complicado elegir. De hecho, yo en mis primeros 2 trabajos no elegí, me salió la oportunidad y me agarré a ella como si no hubiese un mañana, pero llega un punto en el que sí que puedes elegir. Es importante no dejar pasar ese momento en el que ya entiendes que deberías poder empezar a elegir. Y también es importante pues que las empresas contraten a gente senior
no solo por ser senior, sino porque un senior implica que vas a enseñar. Porque has Exacto. llegado a cierto momento en el que tienes que enseñar, porque los seniors no salen del suelo. Entonces hay que educar juniors para que acaben siendo seniors. Entonces, si contratan también con esa mentalidad y la gente que entra en la empresa tiene esa mentalidad, obviamente esto es fuera de nuestro control, como gente que va a las entrevistas, pero se nota que está esa mentalidad muy arraigada de que tienes que enseñar, o sea, es parte de tu trabajo. Es fuera de nuestro control hasta ahí nomás, porque las empresas, como decíamos al principio, están desesperadas por empleados, y si los empleados no quieren trabajar en esas empresas, no van a conseguir empleados nuevos, y no van a poder crecer. Entonces, la cultura empresarial de cómo gestionar los programas de mentorship y cómo gestionar las mujeres en tech, me imagino que esta industria que tú eras en sistemas desarrolladoras, hay pocas, pero en sistemas, ¿conoces alguna? Menos. Muy pocas, o sea, vergonzosamente pocas. Yo es que en España conozco que las puedo contar con un par de manos, o sea, no somos muchas. Entonces eso también pasa, muchas veces a mí me ha pasado como en mi experiencia de desarrollo, ¿no? De que empresas, queremos más mujeres, y te contratan o te quieren contratar por ser mujer, y vos ya en la entrevista estás... Ya, es solo por eso. ¿Really? A ver, esto no va a funcionar muy bien. Sí, a ver, es verdad que yo estoy metida en muchas iniciativas, todas las que puedo, que potencian la igualdad de mujeres en el sector. Pero yo creo que estamos evolucionando en ese aspecto, porque creo que cada vez estamos viendo entre nosotras que hay más referentes, y entonces cuando ves que hay más referentes y hay más cosas que ocurren a tu alrededor y más mujeres que entran, cogemos un poco más de confianza y también elegimos mejor y no dejamos pasar ciertas cosas. Exacto. Por eso yo decía que, y vos lo recalcabas, obviamente los primeros trabajos te agarrás a lo que sea, pero hay un punto que tenés que empezar a elegir y no lo dejes pasar, porque hay muchas mujeres en tecnología que se van de la carrera por malas experiencias, porque terminan en empleos que son una porquería y capaz había muchas señales rojas en las entrevistas. Ahora mismo podemos elegir. Tenemos la grandísima suerte de que el sector nos permite elegir. Y creo que hay todavía personas que siguen con el chip antiguo de, ¿y si me voy de aquí? Sí, da miedo, evidentemente, da miedo de cambiar de trabajo siempre, pero hoy en día, con que te mantengas al día, te guste lo que hagas, lo haces y tengas ganas de aprender, hay muchísimas oportunidades. Entonces, quedarte con algo que no te gusta, en el que hay muchos red flags o tal, ahora mismo en tecnología le veo poco sentido, tal la cantidad de oportunidades que hay, o sea... Sí, exacto, no hay que bancar ambientes tóxicos, eso es es malo para todos, así que no. Y entonces, si tenemos a alguien que nos está escuchando y quiere ser una SRE hoy en día, quiere decir, bueno, voy a buscar mi primer trabajo como SRE, ¿qué tengo que aprender? ¿Cuáles son las 4 cosas que necesito saber? O 5, o 3. Son 18.000. No, 18.000 no, que tenemos ya 50 minutos de podcast. Base de sistemas, más o menos sólida, base de una nube pública, la que tú quieras, una pequeña base de programación y conocimientos de infraestructura como código y Kubernetes y Docker. Kubernetes, eso suena gigante. Son cosas muy gigantes, pero de nuevo, no tienes que saberlo. O sea, quiero decir, tienes que saber lo básico, tienes que saber cómo funciona, tienes que saber para qué, porque es que si tú profundizas, claro, es que cualquiera de esas cosas que acabo de nombrar es profundísima. Entonces es saber un poquito. Un poquito. Y con eso los dejamos acá a la audiencia que se vayan a estudiar todas esas cosas. Son unas pocas, sí. Son unas poquitas, 4 cosas dijiste. Si quieren transformarse en SREs, y les dejamos también tus redes sociales en la descripción por si quieren charlar contigo, comentar algo, preguntarte algo. Yo estoy encantada. Yo vivo en Twitter y cualquier cosa que necesite quien sea, yo estoy encantada de contestar.
Genial, muchísimas gracias. Y bueno, y con eso te despido, Tasia. Muchas, muchas gracias por contarnos tu historia. Es súper inspiradora y aparte es algo que es súper tangible, porque es tipo 2 años y medio, ¡pum! O sea, Aquí estoy, nada. Muchísimas gracias por tenerme, ha sido un honor. muchas gracias. Chao. Chao.